Vamos a tratar de venir para... Los que están atrás vamos a tratar de venir para adelante y en la fila al medio. ¿Eh? No, están allá atrás, o sea, me hacen forzar la voz todavía. Los que están allá atrás, más para adelante y más cerca. Aprovechen el medio, aprovechen el medio. Aprovechen el medio, a juntarse. A juntarse en el medio ahí. A juntarse en el medio. Toda la fila al medio tiene que estar, porque el avión tiene que estar equilibrado, porque si hay gente que más pesa más de un lado del otro. Sí, exactamente. Ahora lo tengo más cerca, ¿no? A mí me gusta más. Los que manejan multimedia, uno tiene que venir sentado acá adelante. Damián, vení, sentate acá adelante. Hoy vino con el reglamento. No, pues estamos más juntitos ahí, así. Una vez estábamos en nuestra iglesia en Estados Unidos y allá en la iglesia todavía tienen las bancas, sí, los bancos de madera clavados, atornillados, ¿no? Y claro, allá la gente es muy de cuando va a un banco se queda por la eternidad en ese banco. No se cambia de banco. Entonces una vez el pastor dijo, bueno, como toda iglesia bautista, dice, nos vamos a cambiar los bancos. Cada uno se va a cambiar. Lo miraron al pastor con una cara ese día. Pobre pastor, ese día casi fue al cielo ida y vuelta. Pero logró hacerlos levantar de la silla y que cambien. Y dijo, siéntense con alguien que nunca se sientan en la iglesia. No, siéntense con alguien que nunca se sientan en la iglesia. Eso está bueno, ¿no? No sentarnos siempre con el mismo, con la misma. Cambiar. Bueno, buenas tardes, ahora sí. Vamos a empezar la reunión de oración y vamos a orar, ¿les parece? Y luego ya vamos a meternos ahí en Tesalonicenses capítulo 3, 2 versículos nomás esta noche y ver lo que el Señor tiene para nosotros. Oramos. Padre, gracias una vez más por ser bueno con nosotros en este día y gracias, Padre, por todo lo que nos has permitido vivir hasta aquí. Gracias por ver tu bendición, Señor, por tener el regalo de la vida y sobre todo, más que nada, la salvación, porque vemos la vida diferente a lo que la ve el mundo y, Padre, gracias porque tenemos esperanza. Gracias, Padre, porque en esta noche sabemos que podemos orar y saber que tú nos escuchas, saber que tú respondes nuestra oración. Y ahora queremos pedirte que el tiempo que podamos pasar en tu palabra sea el trampolín, Señor, para esta noche poder venir ante ti, orar como iglesia, pedir, Señor, las necesidades que están en nuestro corazón y también en la iglesia. Pedimos, Padre, tu bendición sobre tu palabra. Gracias por cada uno que ha apartado, Señor, esta hora para juntarse para orar, tener comunión, compañerismo y vernos unos a otros, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, llegamos a capítulo 3 de 2 Tesalonicenses y vamos a leer el versículo 1 y 2. Segunda de Tesalonicenses 3, 1 y 2. Noten que aquí el apóstol Pablo empieza con una palabra importante en el versículo y esa palabra es finalmente. La palabra finalmente. Cuando uno lee esa palabra, uno quizás puede asumir que está hablando de que ya entra en el final del tema que va a tratar. Pero en realidad, antes de entrar al final de lo que va a hablar, la palabra finalmente allí está implicando una transición. Está dejando de hablar sobre el tema que venía hablando anteriormente y el tema que veníamos viendo era temas futuros, temas que tienen que ver con el futuro de la iglesia. ¿Sí? Entonces ahora pasa de hablar de lo que es el futuro para volverse a enfocar en el presente de la iglesia. Entonces fíjense la dimensión de cómo nosotros deberíamos vivir hoy como hijos de Dios. Los creyentes deberíamos vivir
en el presente con una mirada hacia el futuro. El creyente nunca debería estar viviendo en el pasado. Fíjense cuántas veces nosotros quedamos anclados a nuestro pasado. Y no vamos a hablar de eso porque el texto no habla del pasado, sino que el texto viene hablando de lo que el creyente y la iglesia deben saber acerca de los eventos que van a pasar en el futuro, pero ahora reenfoca de vuelta en el presente. Volvamos al presente. Y las cosas que va a hablar en el presente son todas prácticas. Por eso otro aspecto para destacar en esta noche, que tu presente en el Señor debe ser práctico. Tu vida presente debe ser práctica en las cosas del Señor. En tu presente hoy debes estar preocupado, no por las cosas futuras, no anclado al pasado, sino preocupado, por así decirlo, en practicar tu presente, vivir tu presente a la luz de lo que el Señor trae en el futuro. Y esto de practicar el presente, noten que vamos a estar hablando de un tema, o sea, la estructura del texto podríamos decir del 1 al 5, pero hoy nosotros vamos a usar solamente 1 y 2, porque del 1 al 5 él va a hacer un llamamiento a la oración en la iglesia. El tema principal es, Pablo está llamando a la iglesia a orar ahora, en el presente, por algo en específico. Entonces, vamos a ver que Pablo pide oración por su trabajo y les asegura que la fidelidad del Señor va a estar con la iglesia. Y luego termina ahí del versículo 4 y 5 orando por ellos. Entonces, ¿cuál es el tema de toda esta estructura? La oración. ¿Qué tiene que estar haciendo la iglesia hoy en el presente? Orar. Y por eso que hoy estamos acá. Si hay una manera práctica de que estamos poniendo en práctica lo que la Biblia dice, es que la iglesia se está juntando los miércoles para orar. Si alguien te pregunta, ¿por qué vas los miércoles a la iglesia? ¿Por qué no es mejor quedarse en casa después del trabajo, de 7, 8 horas de trabajar, quedándose tomando mate y mirando el canal 14 o el 10? ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque estamos cumpliendo con lo que la palabra dice. Oraban unos por otros. Entonces, hoy vamos a mirar versículo 1 y 2, y noten cómo empieza el pasaje, y vamos a hacer algunas observaciones. No es una prédica esto, no es algo que usamos como el domingo, sino más que nada unos pensamientos de la palabra para enfocarnos en lo que vamos a hacer en un ratito, que es orar. Dice, finalmente, hermanos, oren por nosotros. Esa es la primera observación que quiero hacer de la palabra de Dios. Y vemos aquí que en esta observación la iglesia tiene la responsabilidad de orar por sus líderes. Vemos en este pasaje bien claramente que Pablo dice, oren por nosotros. Esa palabra oren o orar es un verbo, es una acción. Es una acción que Pablo está pidiendo que la iglesia haga. Y es una oración que está en tiempo presente y está puesto de una manera que no hay opción. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, no dejen de orar por nosotros. No dejen de orar por los líderes de la iglesia. No oren cuando se acuerden o cuando tengan ganas de orar. Oren por nosotros siempre. ¿Y dónde sacamos eso? Bueno, volvamos para atrás y vayamos a primera carta de Tesalonicenses y veamos qué es lo que Pablo le enseñó a la iglesia de cómo orar. Capítulo 5 de primera carta de Tesalonicenses, versículo 17. Dice, oren sin cesar. En otras palabras, oren en todo el tiempo que tengan oportunidad. En otras palabras, constantes en la oración. Y yo creo que cuando Pablo ahí está pidiendo oren por nosotros, Pablo está mostrando no solamente humildad de parte de él, estamos hablando de un apóstol que tenía el llamado de Dios, tenía los dones impartidos por Dios, y cuando vemos la vida de Pablo y todo lo que él hizo, uno pensaría, bueno, Pablo no necesita oración. Pablo directamente tiene contacto con el Señor. Él puede ir adelante en su ministerio sin la ayuda de la iglesia. Pero ¿qué está reconociendo aquí Pablo? Primeramente que él necesita oración,
Y lo segundo que está reconociendo en su ministerio es la confianza que él tenía en este medio. La confianza que él tenía en este medio para obtener el favor de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿no? Dos cosas. ¿Reconoces en esta hora que necesitas oración? ¿Reconoces en esta hora que la iglesia necesita que sea orada? ¿No? A veces nosotros vamos y escuchamos personas que dicen, ¿no? Algunos reels y ese tipo de cosas, ¿no? Orame, 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 hacemos una oración, ¿no? Orame para que el Señor haga algo, orame para que tenga una bendición. Yo te pregunto, si la iglesia hoy te preguntaría a ti, ¿pensás que la iglesia necesita oración? ¿Tú qué me contestarías? Si nosotros decimos que no, estaríamos mostrando que no estamos confiando y dependiendo del Señor. Pablo reconocía que él necesitaba oración y que él confiaba que por medio de la oración Dios iba a responder. Entonces, algo que yo quiero destacar observable de él, de a pesar de ser un hombre que tenía la bendición de Dios, Pablo no le daba vergüenza pedir oración. A Pablo no le daba vergüenza pedir oración. ¿Te da vergüenza a ti pedir oración? Cuando alguien se te acerca y te dice, ¿cómo puedo orar por vos? ¿Te da vergüenza? No te debería dar vergüenza pedir oración, decir, quiero que ores por mí en este asunto. Necesito oración específicamente en este aspecto en mi vida. Pablo pidió oración a la iglesia. Fíjense que Pablo no le fue a pedir oración a cualquiera. No fue a pedirle al vecino de enfrente, no fue a pedir a otra iglesia. No, Pablo pidió a su iglesia. No, y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. No podemos ir a pedir oración a otra iglesia. Tenemos que pedir oración a la iglesia donde yo soy parte. Y Pablo fue a la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo pidió oración ¿a quién? A la iglesia que él plantó. Entonces imagínense, ¿no? Yo voy ahora, un ejemplo, ¿no? Para contradecir a Pablo, iría, bueno, voy a pedir oración en otros lados donde me conocen y me aman. Pedí oración en tu iglesia, donde vos servís, donde vos te congregás, donde vos escuchás la palabra. Pedí oración. Y Pablo es lo que está haciendo acá. Y eso, él por eso le dice, no, oren por nosotros. No es la primera vez que pide oración, y es un ejemplo práctico que está haciendo, no es la primera vez que lo hace. Vayamos rápidamente un par de referencias para ver esto, de cómo él pedía oración y por qué pedía oración. En Romanos 15, Pablo era muy particular en las cosas que él pedía para la oración, ¿sí? Es importante también que entendamos qué pedir en oración. No, obviamente que a veces venimos y pedimos cosas que necesitamos, pero yo creo que hay veces que hay que compartir cosas puntuales que hay que orar o que estamos necesitando. En este caso, en Romanos capítulo 15, Pablo pide en 15:30, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios. ¿Por quién? Por mí. O sea, Pablo, fíjense, Pablo no pide por él solo, sino que él le pide a la iglesia que lo ayude. Ayúdenme a orar por mí. Porque seguramente que lo que estaba pidiendo necesitaba el apoyo de la iglesia. No, y qué importante que es apoyar a los pastores en la obra por medio de la oración. Quizás tú no puedas apoyar al pastor en la obra que está haciendo, no puedas apoyarlo. Quizás tú no puedes ponerte a predicar como el pastor, pero puedes apoyar al pastor en el estudio que hace de la palabra para que comparta la palabra. Entonces fíjense que esto es importante porque él dice, esfuércense conmigo en sus oraciones a Dios por mí, y noten el versículo 31, da el motivo, para que yo sea librado de los desobedientes. Fíjense, Pablo decía, Señor, líbrame de gente desobediente. Bueno, necesito el apoyo de ustedes. Oren conmigo para que Dios me libre de gente desobediente. Porque mi oración no es que no alcanza. Necesito el apoyo. Necesito saber que ustedes me están apoyando en esto. No, entonces, fíjense, ¿no? Qué importante es hacer saber que la iglesia ora por sus líderes. Por eso que Pablo pide a Tesalónica una iglesia nuevita,
una iglesia nuevita en las cosas de la fe, ¿no? Él la plantó, él se tuvo que ir por situaciones que ya hemos estudiado, lo sacaron volando de ahí, lo perseguían por el Evangelio, ¿no? Y él plantó esa iglesia y él dice, no, el deber de ustedes es orar. Oren por la iglesia. En 2 de Corintios, a otra iglesia, vayamos ahí, en 2 de Corintios, en Romanos pide protección y un ministerio fructífero, ¿no? En Corintios, noten lo que pide. 2 de Corintios 1. Segunda de Corintios 1. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración. ¿Ven? A veces sentimos, ¿cómo lo puedo ayudar al pastor? ¿Cómo puedo ser útil? Bueno, esto es bien práctico. Cooperar con la oración. Si hay algo que la iglesia puede hacer, como les digo, no todos ustedes pueden hacer visitas, no todos ustedes pueden hacer la consejería, no todos ustedes pueden predicar, no todos ustedes pueden llevar la carga de la iglesia, pero sí pueden hacer algo en comunidad. Y Pablo dice acá a los corintios, ustedes cooperaron con nosotros, los otros líderes, ¿en qué? Con la oración, el motivo, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido por medio de la oración de muchos. Ven, fíjense, cooperen conmigo. ¿Cuál es el don que Pablo recibió? El don del apostolado. ¿Qué hacía un apóstol? Llevaba la palabra, predicaba la palabra, implantaba la sana doctrina y plantaba iglesias. ¿Y qué dice acá? Cooperen conmigo en esto, que por medio de las oraciones de ustedes mucha gente llegue a dar gracias. En algo práctico es, Señor, ayuda a los pastores que cuando comparten la palabra pueda llegar a los corazones y que la gente dé gracias a Dios. Es una bendición cuando eso pasa, ¿no? Dice, por medio de las oraciones de muchos. Fíjense, ¿no? Mucha gente oraba y sostenía el ministerio de Pablo. El otro día estaba leyendo y me anoté esto en un libro que tengo ahí, personal. ¿Dónde estuvo el éxito de la vida de Pablo? ¿Dónde estuvo el éxito de este hombre? El hombre que más libros de la Biblia escribió, el hombre que más luchas soportó y venció. O sea, para mí, obviamente, ¿no? Después de Juan el Bautista, como dice la palabra, después de Moisés y después del Señor, obviamente, para mí no hay otro en la Biblia como el apóstol Pablo. El que peleó la buena batalla y nos muestra cómo debe ser el carácter de un siervo. Pero leía y anoté esto. ¿Dónde estuvo el éxito de Pablo? ¿Cómo Pablo logró hacer todo lo que logró hacer en la gracia del Señor? Base fundamental, Pablo dependió de la oración. Sin la oración de su gente, no podía hacerlo. No podía hacerlo. Necesitaba que la gente lo apoye en oración. No. En Efesios capítulo 6, no vamos a ir ahí, ¿no? Pero lo podemos pensar ahí, Efesios 6:19, Pablo pide a la iglesia en Éfeso que también ore por él para que le dé valor y le dé denuedo al compartir la palabra, ¿no? Y una de las cosas que podés orar, ¿no? Es, a veces los líderes tienen que enfrentar situaciones que son complejas y que necesitan valor de decirle a una persona, esto no está bien. La palabra dice esto, ¿no? Y vemos que los siervos del Señor en tiempos escriturales los querían hacer callar, los apedreaban para que no hablen. Dale valor, Señor. De nuevo, valor y de nuevo. Entonces, ¿qué vemos de la primera observación ahí del versículo 1? Que la iglesia tiene la responsabilidad de orar por sus líderes. La iglesia tiene la responsabilidad de orar por sus líderes. Es imperativo, no es opcional, es algo que Dios manda a la iglesia. Así como tenemos que orar unos por otros. Y en segundo lugar, vemos que la iglesia tiene los motivos de oración bien detallados. ¿Qué es lo que la iglesia debe orar por sus líderes? ¿No? Vemos que la iglesia tiene los motivos de oración bien detallados. Así como nosotros tenemos la lista, ¿vieron? De los miembros, de las personas que asisten a la iglesia y las peticiones, y las anotamos para poder seguirlas.
tú no necesitas agarrar una lista todos los meses. ¿Y qué voy a orar por el pastor? A ver, le voy a preguntar qué necesita. La lista está puesta en la Biblia. Todas las semanas, todos los meses, cada día que el Señor traiga a tu corazón el apoyar en oración, la lista está bien clara. ¿Cuál es la lista? Fíjense, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente. Primer motivo de oración. ¿Qué debo orar por mi pastor? Debo orar que Dios le ayude a extender el Evangelio. Es lo primero, extender el Evangelio. Dice que la palabra del Señor se extienda. Ahora, ¿en qué pensamos cuando hablamos de extender la palabra? ¿En qué estamos pensando en extender? ¿De qué está hablando Pablo? Evangelizar. ¿Qué más? Vamos a recalcular para atrás, ¿no? Porque Pablo da testimonio de la iglesia y dice que la iglesia de Tesalónica fue una buena iglesia porque ellos, ¿qué hicieron? ¿Se quedaron con el evangelio en sus cuatro paredes o qué? Salieron. Entonces, a veces nosotros tenemos la tendencia de pensar que el pastor debe estar solamente involucrado en las cuatro paredes de la iglesia. Toda la enseñanza tiene que estar inclaustrada, por así decirlo, aquí, bajo este ministerio. No necesariamente es así en la Biblia, porque vemos que Pablo está diciendo en su ministerio apostólico, él está diciendo, oren por nosotros, los apóstoles, los siervos, que la palabra del Señor se extienda. Y eso tenemos que entender nosotros esta noche, que la labor misionera, la labor del siervo misionero es extender el ministerio de la palabra rápidamente. Eso es lo que tiene que estar haciendo el misionero, de diferentes maneras extender el ministerio de la palabra. Es lo que el Señor le ha llamado. El ministerio no puede estar solamente aquí, solamente cerrado en la iglesia, sino que tiene que ser expandido en otras avenidas, en otras formas y maneras. Esa palabra que nosotros vemos ahí que dice extienda rápidamente, significa progrese, que el evangelio progrese y se desparrame rápido. Entonces fíjense hoy en día, ¿no?, las maneras diferentes en que hoy podemos hacer desparramar el evangelio. ¿De qué maneras hoy podríamos nosotros pensar, prácticamente hablando, cómo un ministerio de palabras, de predicación, podría extenderse de diferentes maneras? ¿Cómo podría hacerse? Una manera, muy bien. Las redes sociales, ¿no? Hay muchas maneras en las cuales podemos distribuir la palabra del Señor. Y ahora pregunto, ¿no? ¿Pablo tenía tiempo para todo? No. Por eso necesitaba el discernimiento y la sabiduría del Señor, saber determinar cuáles eran las avenidas más prontas y más efectivas para desparramar el Evangelio. Pablo, primeramente que nada, como ejemplo número 1, invirtió en los que tenía cerca. Primera avenida para desparramar rápido el Evangelio y reproducirse. Segunda Timoteo 2:2. Lo que vos aprendiste de mí, le dice a Timoteo. Timoteo estaba cerquita de Pablo, lo veía todos los días. Lo que vos aprendiste de mí, dice, eso enseña a otros, tercera generación de creyentes, a que hagan lo mismo. Entonces fíjense que Pablo primero se reprodujo, desparramó rápido la palabra con los que estaban cerca. Después que hizo eso, ¿cómo hizo Pablo para desparramar el Evangelio rápidamente? Bueno, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 6, el apóstol Pedro, Hechos capítulo 12, Pedro, Hechos capítulo 19, Pablo, muestran que ellos llevaban la palabra y la reproducían e iban a diferentes lugares llevando la palabra. La idea de Pablo es que la iglesia ore para que los siervos tengan la motivación y la visión de moverse rápido. La idea que Pablo está diciendo aquí, que la palabra del Señor se extienda rápidamente, es que los misioneros puedan entender la visión de expandir. No es solamente aquí. Por eso que Pablo lo vemos que siempre está en movimiento. Es un hombre que nosotros usaríamos hoy una expresión, ¿no?, a la uruguaya.
Pablo parece que tiene hormigas. No puede estar quieto en un lugar. ¿Por qué? Porque Pablo veía cómo reproducir la palabra del Señor. Y hermano, yo espero que Dios te dé a ti esa motivación también y esa visión. Tú me dirás, pero yo no soy misionero, pastor, como tú eres. Déjame decirte algo. Todos somos misioneros. Del momento que salimos de la puerta de esta iglesia, ahí afuera está el campo misionero. Ahí afuera hay gente que hay que alcanzar con el Evangelio y reproducir nuestras vidas. Hay terrenos en los cuales, corazones, todavía no se ha sembrado la palabra del Señor. Por eso que Pablo dice, oren para que esto se reproduzca. Oren para que haya más alcance. ¿No? Y yo estaba pensando en esto, ¿no? Porque esta tarde, mientras que armaba esto y pensaba en esto, ¿no? Usualmente yo no soy de ponerme como ejemplo en nada de esto, pero estaba pensando cómo les puedo graficar para que entiendan un ejemplo práctico de esto. ¿No? Y no usualmente, como les digo, no hago esto, pero pensé en este ejemplo práctico para mostrarles cómo se reproduce rápido, o cuál sería una forma rápida de reproducir la palabra del Señor hoy. Dios a mí me ha dado la oportunidad de ser misionero, de trabajar y ministrar como un misionero. Un misionero lleva la palabra del Señor, ¿no? Y empieza donde no hay predicación del Evangelio. Empieza un lugar como lo hizo el apóstol Pablo. En esto de reproducir, en los años de servir al Señor aquí en Uruguay, el Señor me ha dado la oportunidad y la bendición de reproducir la palabra no solo en Uruguay. O sea, yo hoy estoy con ustedes acá. Estoy sirviendo en la iglesia aquí, estoy predicando la palabra con ustedes cada domingo, cada miércoles. Mi corazón está aquí en la iglesia como pastor y misionero. Pero el Señor me ha abierto otras avenidas para alcanzar con la palabra. Y pensaba en eso, ¿no? ¿Cuántas personas a través del ministerio de la palabra pueden llegar a convertirse? Y yo quiero animarte que hoy en día nosotros tenemos muchas maneras de poder hacer esto, ¿no? Aprender a utilizar las redes sociales para reproducir el Evangelio, ¿no? Usar nuestras redes sociales para compartir la palabra. Reproducirnos en la vida de personas que van a reproducirse en la vida de otros. Porque ese es el diseño que el Señor ha dado. Y eso tiene que ver, ¿saben con qué? Y escuchen bien esto. Con no enfrascarnos tanto en nuestro propio frasco. Con no enfrascarnos tanto en nuestro mundo, sino que el Señor trató de hacer eso con los discípulos y los desenfrascó un poquito de su mundo. ¿Se acuerdan cuando el Señor agarró y los llamó a los discípulos? Los discípulos vinieron con su paquetito de picnic, almuerzo y mate y galletitas y dijeron, Señor, ya trajimos todo lo que nos pediste para comer, vamos a tener el picnic acá. Y el Señor le dijo, dejen ahí eso, vengan acá, levanten los ojos, salgamos un poquito de nuestro mundo, salgamos un poquito de nuestra casa, salgamos un poquito de nuestros problemas, miremos ahí afuera. Dice, los campos están ¿qué? Listos, están listos. Dice, hagan algo ustedes. ¿Qué fue lo que le pidió el Señor que hagan? ¿Qué le pidió el Señor? No. Dijo, miren, los campos están listos. La mies es mucha. Los obreros son pocos, no todos van. ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué tienen que hacer? Orar. Rogad al Señor que Dios levante. Dice, para obreros que vayan a su mies. Hermano, yo te quiero desafiar a ti. No sé cuánto tiempo, conozco la vida de algunos de ustedes acá, ¿no? Pero si tienes muchos años en la iglesia, tu motivo de oración ya debería dejar de ser, dame trabajo, dame salud. Tu motivo de oración debería empezar a ser en la iglesia, Señor, levanta obreros que vayan a la mies. Señor, levanta de esta iglesia gente que vaya en tu reino. No podemos estar orando, hermanos, todo el tiempo por situaciones de dificultad en nuestro frasco, que son reales. Pero tiene que llegar el momento de que la iglesia se vea desafiada a orar como oraba el apóstol Pablo.
Y como Pablo pedía que se ore, oren que se extienda la palabra. Imagínense si Pablo no tenía la motivación de levantarse e ir a llevar la palabra. ¿Quién hubiese llevado la palabra? Pero él le dice, oren, oren que la palabra corra rápidamente. La iglesia debe ver con buenos ojos cuando hermanos en su congregación, líderes en su congregación, se empiezan a extender, a reproducir. Eso no está mal, ¿eh? No está mal cuando Dios dice, está inquietando los corazones de los hermanos y dicen, ¿sabes qué? Dios me está llamando a hacer esto y reproducirme. Reproducirme a ser discípulos, porque es lo que Dios pide. No debemos, no, una vez me acuerdo, ¿no? Estábamos en Fray Bentos, ¿no? Y una señora dijo, ay, pastor, no me gusta que la iglesia crezca. Mejor cuando somos poquitos, es más familia. Todo antibíblico. Y la verdad que me asombró porque digo, wow, tenemos que salir de este frasco de pensar en nosotros y pensar que la iglesia debe crecer y debe crecer de adentro. Escucha esto, la iglesia debe crecer de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces eso es una mentalidad, tiene que haber un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad se da ¿cómo? Orando al Señor. ¿No? Entonces fíjense, ¿no? Los motivos de oración están bien claros, que la palabra se extienda. Señor, usa a los hermanos, usa a los líderes en este caso que están aquí en la petición para que sus ministerios se extiendan. Dale oportunidades a los pastores que sus ministerios se extiendan. Y lo otro que pide acá, noten también que dice esto, dice, y sea glorificada. Que la palabra corra y sea glorificada. La segunda petición para orar es que la palabra sea honrada, obedecida y valorada. Que la palabra del Señor, por medio de los misioneros, los pastores, los líderes, aquellos que se levantan y van, la palabra del Señor sea honrada, obedecida y valorada. ¿Por qué? Porque dice sea glorificada. Y glorificar a Dios tiene que ver siempre con este asunto de honra, de obediencia y de valor. Siempre. Cuando hablamos de glorificar a Dios con nuestras vidas, glorificar al Señor, traerle gloria, siempre está unido al principio de honrar a Dios, tiene que ver con obedecer la voz de Dios y tiene que ver con valorar la voz de Dios. Valorar la palabra. Ahí en Santiago capítulo 1, miremos este texto rápidamente, en Santiago capítulo 1, el tema de obedecer y valorar la palabra. Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada. ¿Ven? Reciban con humildad, valoren la palabra. Déjenme decirle, hermanos, ¿saben cuántos lugares hay que desearían tener la palabra predicada fielmente y no tienen? Dice, reciban con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Desechen todo esto a inmundicia y valoren la palabra implantada. El fruto producido por el ministerio de la palabra va a traer una acertada opinión de parte de Dios y de parte de los demás. No, eso es evidente. Así como pasó, noten porque hay el pasaje en Tesalonicense de vuelta, miren lo que dice ahí. Dice, la palabra corre rápidamente, sea glorificada, así como sucedió con ustedes. La iglesia tesalónica era el mejor ejemplo, ¿no? Uno va afuera y dice, bueno, a ver, ¿cómo te fue, Pablo, a vos con tu iglesia? ¿Cómo sabemos que vos tuviste un ministerio fructífero? Bueno, Pablo te va a decir, ahí tenés la vida de ellos, mirá. Esa es mi carta, dice Pablo, esa es mi carta de recomendación. Mirá la vida de ellos, transformadas, dice, como sucedió también con ustedes. Tesalonicenses 1, 6 al 10 habla de lo que fue la vida de esta gente. Dice, Dios los ha quitado del mundo, han sido elegidos, como hemos visto ya anteriormente, han dejado los ídolos para ahora venir a servir a Dios. Y ustedes ahora muestran amor para con los hermanos. ¿Se acuerdan? La primera carta era todo
bendición para la iglesia, no había amonestación, una iglesia amorosa. Pablo dice, ustedes son amorosos, tienen que seguir creciendo en el amor unos con otros, pero es una iglesia que iba avanzando. ¿No? Esa es la mejor carta de Pablo. La palabra hay que orar que sea honrada, obedecida y valorada. Yo creo que la mejor práctica, hermanos, en esta noche es orar, Señor, cuando se nos predica la palabra, ayúdanos a honrarla. Ayúdanos a honrar la palabra. Ayúdanos a, cuando estamos escuchando la palabra, a honrar la palabra. A tener una disposición en el corazón de escuchar lo que tú tienes para nuestra vida y no venir con prejuicios de, no, ya esta palabra yo ya la escuché, yo ya sé, no puedo aprender nada. Valorar la palabra del Señor, valorar. Valorar es atesorar, es honrarla. Y eso es lo que Pablo está pidiendo. Oren por nosotros, que el ministerio se expanda, que la palabra sea honrada, glorificada, así como lo está pasando en la vida de ustedes. Y lo último que está pidiendo, nota en versículo 2, la responsabilidad de la iglesia con los motivos de oración es orar por sus líderes, y el tercer motivo de oración es oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen la fe. Tercer motivo de oración, Señor, protégenos de gente mala. Protégenos de gente mala. No solo mala de carácter, no solo mala moralmente, sino protégenos de su mal obrar. No tengo tiempo para expandir todo este concepto, pero Pablo, si una de las cosas que tuvo en su ministerio fue luchar con un montón de situaciones, a los Gálatas, no, a los cretenses le dijo malas bestias, glotones. O sea, Pablo se tuvo que enfrentar en situaciones extremas. Hoy hablaba con Enzo, ¿no? Creo que fue en el libro ¿en qué libro, Enzo, me preguntaste sobre los perros? En Efesios, ¿no? Estábamos hablando de Efesios. Guarda, cuidado de los perros. ¿Quiénes son los perros? ¿No? O sea, fíjense cómo hablaba Pablo. O sea, cuando él hablaba de sus enemigos, él quería ser guardado de estas cosas. Y hay gente mala. Créanme, hay gente mala. Hay gente mala que no tiene el Espíritu de Dios y busca dañar el testimonio del Señor. Por eso hay que orar al Señor, ¿no? Que el Señor guarde de estas cosas, ¿no? Guarde al Señor de estas cosas. Por un montón de situaciones. Yo creo que a veces Pablo desperdició mucho tiempo, no es que desperdició, es que se pasó peleando un montón contra los que le hacían contra, que invertir tiempo en discipular a la gente que tenía que pasar tiempo. Pero esta gente distraía a Pablo y Pablo los tenía que barrer del medio, los tenía que correr del medio. Pablo dice, los he defendido con mis brazos porque iglesia, dentro de la iglesia, falsos maestros, gente que se introduce en la iglesia para destruir la iglesia. Fíjense que la lucha que tuvo Pablo fue intensa. Termino con esta ilustración, cerramos aquí. En un pequeño pueblo había un faro que guiaba los barcos en noches de tormenta. El farero es el que cuidaba el faro. El farero tenía la responsabilidad de mantener la luz encendida para que los marineros no chocaran contra las rocas. Cada noche subía los escalones del faro, limpiaba el vidrio, revisaba el mecanismo y encendía la gran lámpara. Desde lejos, los barcos veían la luz y podían encontrar un camino seguro hacia el puerto. Pero había algo que casi nadie sabía. El farero no podía mantener la luz encendida solo. El faro funcionaba con aceite y cada semana los habitantes del pueblo debían llevar pequeñas vasijas para llenar el depósito. Era una tarea sencilla, pero absolutamente necesaria. Durante años el sistema funcionó perfectamente. La luz brillaba fuerte, los barcos llegaban a salvo. Hasta que un invierno especialmente duro llegó. Algunos pensaron, esta semana no importa si no llevo el aceite. Otros dijeron, seguro alguien más lo va a hacer por mí. Poco a poco, el depósito de aceite comenzó a vaciarse. Una noche llegó una tormenta terrible. El farero hizo todo lo que pudo para mantener la luz encendida, pero el aceite ya no alcanzaba.
La llama comenzó a debilitarse hasta que finalmente se apagó. En la oscuridad, un barco se acercó demasiado a las rocas. Al día siguiente, el pueblo se enteró y comprendió algo doloroso. El farero había hecho su trabajo, pero el pueblo había olvidado el suyo. Desde ese día, nunca más dejaron de llevar aceite al faro. La pregunta que nosotros debemos hacernos como iglesia no es si tenemos buenos pastores o buenas enseñanzas. La pregunta para nosotros como iglesia es si estoy trayendo el aceite de la oración para sostener el faro. Esa es la pregunta para nosotros esta noche. Estoy trayendo el aceite para sostener el faro y que el trabajo se haga. Y ahí está para que nosotros pensemos en esta noche delante del Señor. La exhortación de Pablo. Oren por nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias por la palabra. Pedimos que la obra de tu Espíritu ahora nos enseñe, Señor, y nos motive a poder orar, Señor, como tu palabra nos manda. Señor, reconocemos en esta hora que necesitamos las oraciones los unos por los otros. Un ministerio tan esencial como el de la oración y un arma tan prevaliente, Señor, ante tu presencia. Y, Señor, ayúdanos a comprender el poder de la oración. Ayúdanos a entender cuánto ahí prevalecemos ante tu trono y cuánto el diablo disminuye su influencia y su poder cuando ve a un creyente de rodillas orar y clamar a ti, Señor. Por eso te pedimos que hagas de esta iglesia una iglesia fuerte en la oración, una iglesia bíblica en cuanto a qué pedir en la oración, Señor, y ayúdanos siempre a depender de ti para cada aspecto. Toca los corazones en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Amén.